Estimados todos, les deseo un excelente día. Yo soy Héctor de la Cruz, soy socio de la firma de la Vega y Martínez Rojas. Y en esta ocasión el tema se trata comunicación no verbal, la cual deseo compartir algunos tips con ustedes que espero sean de utilidad para su vida profesional y el ejercicio que todos tenemos de tener, sobre todo frente a los retos de este nuevo sistema de justicia en el cual nuestra actuación es presencial frente a la autoridad. Debemos tener claro que nuestros mensajes deben ser claros, precisos, efectivos y contundentes ante la autoridad, a efecto de ser convincentes con la misma. Por lo tanto, la manera de expresarnos frente a la autoridad o combina dos cualidades, tanto el conocimiento jurídico del asunto como también la manera en la cual expresamos ese mensaje. Para eso vamos a empezar a ver algunos temas importantes que considero deben de mejorar nuestra presencia ante la autoridad cuando estemos en presencia de un tribunal o de un juez. Eh, Debemos de tomar en cuenta que el 65% de nuestra comunicación es no verbal, es decir, cuenta nuestra postura, el tono de nuestra voz, la inflexión que pongamos en ciertas palabras, la entonación que demos a los mensajes cuando queramos enfatizar ciertas situaciones. Pero para ello también debemos de tomar en cuenta cómo es un tribunal. Ubiquen su mente en ese lugar preciso para efecto de eh, saber que siempre vamos a estar en una sala de mediano tamaño, ubicados frente a nuestra contraparte, a un lado izquierdo o derecho de la sala, teniendo al juez en la parte de la cabecera, en una parte superior o de más altura dentro del tribunal, por lo cual, además, no está permitido que andemos deambulando o caminando alrededor del tribunal. Es decir, nuestra expresión no verbal debe ser enfatizada en la parte superior del cuerpo, que la cual es la única visible y respecto de la cual debemos de considerar que es lo que va a reforzar nuestros mensajes jurídicos. A este respecto, debemos de considerar que existen diversos elementos de la comunicación no verbal y vamos a repasarlos de manera muy rápida. Uno de ellos son las expresiones faciales, es decir, muchas de nuestras emociones se reflejan en nuestra cara y por lo tanto debemos de moderar la manera en la cual reaccionamos ante ciertos mensajes que percibimos por parte de la autoridad o de nuestra contraparte inclusive, limitando las expresiones faciales de desagrado, de desacuerdo, las cuales evidentemente van a ser percibidas por el juez y no necesariamente en un sentido positivo. También aquellas expresiones de extrema animosidad o de entusiasmo están fuera de lugar, ya que estamos en un lugar serio en el cual debemos comportarnos de una manera correcta. Como otro factor también importante están los movimientos corporales o postura. Recordemos que siempre debemos de estar bien sentados, debemos de tener la columna vertebral recta, guardando una postura que nos permita que el juez nos visualice de manera muy frontal para que perciba adecuadamente nuestros mensajes. Luego entonces las malas posturas para sentarse, cruzar las piernas o las manos también, que son muy importantes, no tenerlas jugando o manipulando objetos, sino en una posición sobre la mesa y si es necesario utilizarlas para reforzar un mensaje, para enfatizar ciertas partes de nuestras expresiones, pues se vale usarlas, por supuesto. También debemos de considerar que muchas de las audiencias que ahora enfrentamos son virtuales y por ende, no por ello debemos limitar nuestra facilidad de expresión corporal. Al contrario, también a través de estos medios digitales es importante utilizar las manos y las expresiones faciales para llegar adecuadamente a nuestros interlocutores. Los gestos y ademanes, que son parte de lo mismo, pero que muchas veces utilizamos de una manera incorrecta, porque estamos acostumbrados a utilizar ademanes que expresan enojo, desacuerdo, ira o enfrentamiento con
comunicación que estamos recibiendo en ese momento deben ser moderadas, debemos de aprender a controlar nuestros ademanes para que estos sirvan como una forma más de enfatizar o dramatizar si es necesario, o precisar ciertas ideas, pero no en una forma agresiva o descortés hacia los que están presentes en la sala. Recuerden también que todo en este nuevo sistema de justicia queda videograbado y por lo tanto, independientemente del mensaje jurídico, que es muy importante, también se va a leer de manera subyacente la manera en la cual estamos expresándonos, ya sea con nervio, con seguridad, con enojo, con empatía, etcétera. Hay que cuidar todos esos temas. El contacto visual también es muy importante, evidentemente. Al momento en el cual se nos otorga el uso de la palabra, debemos tener claro que nuestra dirección no es hacia la contraparte, no es hacia el abogado contrario o su cliente, es con el juez, porque quien nos interesa tener en nuestro campo visual es al juez, porque él va a decidir el asunto. Y precisamente ese principio de inmediatez que ahora rige todo el procedimiento nos ayuda a que él perciba de manera directa cuál es la verdad jurídica que le estamos sometiendo a su consideración. Entonces, mientras más sometamos o tengamos esa visibilidad con él, será mejor. Claro, evitando que nuestra mirada sea inquisitiva o muy incisiva o muy penetrante. Mantener contacto visual no significa tampoco invadir el espacio personal de las demás personas. Debemos hacerlo con moderación. Y por último, la voz. La voz es muy importante porque independientemente del tema de que si están grabándose y eso va a ser consultado posteriormente y se debe de entender lo que estamos diciendo, es también importante que nuestra voz comunique con la fuerza necesaria, los puntos importantes de nuestro mensaje. Los usos de la voz son limitados y por ello debemos de saber cuándo reforzar, subir el tono de la voz para reforzar una idea que creamos que es importante dentro de nuestra argumentación, sin exagerar, sin llegar a gritar. Alzar la voz no significa gritar en ningún foro, y por lo tanto debemos aprender a controlar nuestros tonos de voz dependiendo cuál sea la idea que se pretende dirigir o reforzar en cierto mensaje. Por último, creo importante que todos tengamos una práctica de estas expresiones y por lo tanto, ya sea en casa, con el espejo, en estos videollamadas en las cuales nos podemos conectar inclusive nosotros mismos para establecer un ensayo del diálogo que podemos llegar a tener en una audiencia, etcétera, practiquemos cómo es que dirigimos nuestros mensajes y vayamos perfeccionándolos para que cada vez esta expresión no verbal nos ayude a reforzar la expresión oral, que es parte importantísima del nuevo procedimiento en materia de justicia laboral. Les agradezco su tiempo y que tengan un gran día.